El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos contestaron: sí. Entonces se les dijo: por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Y cuando acabó de decir estas parábolas, Jesús se marchó de allí. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Estamos celebrando la memoria de San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola fue capitán del ejército español, un soldado, un capitán del ejército español. Fue soldado antes de convertirse. Él llegó a convertirse, llegó a ser sacerdote. En 1521, dice la historia, hay un enfrentamiento de los españoles con los franceses y San Ignacio es herido. Si no me equivoco, fue herido en una pierna. Sí, creo que fue herido en una pierna y fue herido de gravedad. Entonces esto fue llevado de ahí al lugar más cercano que tenían. Estamos hablando de un tiempo de guerra y lo único que había cercano para que lo cuidaran era un convento. Y entonces llega ahí, pero este era un hombre culto, un hombre estudiado, San Ignacio. Entonces él pues les dice a las monjitas: ¿tienen algo para leer? Yo necesito ocupar mi mente en algo, no puedo estar así sin hacer nada. Y entonces pues le dicen: sí, pero tenemos nada más libros de vidas de santos, pues tráiganme lo que sea, necesito yo leer. Y empieza a leer la vida de los santos y empieza a leer la vida también de San Francisco de Asís. Se empieza a leer y leyendo a San Francisco de Asís se da cuenta de que hay una felicidad mayor en buscar la gloria de Dios que buscar la propia gloria. Hay más felicidad buscando la gloria de Dios. Se da cuenta de quién fue San Francisco de Asís, a qué edad se convierte San Francisco de Asís, y se pregunta San Ignacio si él pudo ser santo y estamos hechos del mismo barro, ¿por qué yo no? Si él pudo, ¿por qué yo no? Estamos hechos del mismo barro, somos de la misma naturaleza humana. Y se va a convertir y va a sanar de su herida, sí, pero no pronto. No le permitió el Señor que fuera pronto su sanación. Este tiempo lo utilizó mucho él para leer, para orar. Él ahí, mientras estuvo convaleciente de estas heridas, estuvo tirado en cama, pero de la pierna no podía caminar. Y entonces lo único que podía hacer cuando ya lee los libros estos, aparte de leer, empieza a orar. Y después de orar empieza a escribir. Allí es donde él escribió los famosos ejercicios ignacianos, ejercicios muy fuertes que han llevado a muchas personas a la santidad. Han llevado a muchas personas, después de salir del convento, él se convierte, se hace sacerdote y funda la Compañía de Jesús, que son lo que nosotros les llamamos los jesuitas.
Viene todo esto de esta herida de bala. Con una herida de bala el Señor lo tumba, lo pone en cama y lo enamora. A veces nosotros nos rebelamos a las cosas malas que Dios permite en nuestra vida, pero a veces son para esto. No hay otra manera de que nos detengamos en nuestra loca carrera en las cosas del mundo. A veces tiene que ser algo doloroso lo que nos detenga, y el Señor permitió que esa bala llevara una bala, ¿verdad? Llevó a la cama a San Ignacio, y la oración y el conocimiento de Dios lo llevó a la santidad, y fue como una empresa donde hubo muchos santos en aquellos tiempos. El pecado, esto lo va a descubrir, esto lo va a ver, lo va a meditar San Ignacio, porque él quería entender la dinámica de la santidad, y para eso tuvo que sumergirse en todo este misterio. Y entonces él se da cuenta que el pecado es el que nos llevó al desorden, y el desorden es la razón de nuestros sufrimientos. Si nosotros estuviéramos alineados a la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que seas feliz. Esa es la voluntad de Dios. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, seremos felices, porque la voluntad de Dios es que nosotros seamos felices. Pero el desorden que mete el pecado original, ese desorden es el que nos ha quitado la felicidad a nosotros. Todo esto lo va discerniendo San Ignacio. Lo va discerniendo. Los ejercicios espirituales que él hace son un método de discernimiento. Abre los ojos, date cuenta quién eres, dónde estás y qué estás haciendo. Porque nosotros a veces nos distraemos tanto que se nos olvida quién somos, se nos olvida dónde vamos, se nos olvida qué es lo que estamos haciendo en este mundo, a qué hemos venido a este mundo. Estos ejercicios de San Ignacio es un método que nos va llevando a través del discernimiento, de las meditaciones de las Sagradas Escrituras, de la oración, porque también tiene mucho de oración. Estos ejercicios están diseñados para regresarnos al orden establecido por Dios, al que quiera, por supuesto. Estos ejercicios nos pueden regresar al orden establecido por Dios, pero solamente que la persona así lo desee. Por eso primero es el encuentro con la realidad. Lee la realidad, lee tu vida desde el punto de la fe. ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo? ¿Tu vida es agradable a Dios? ¿Vale la pena vivir lo que estás viviendo? Entonces aquí estos ejercicios están diseñados para eso, para que nosotros podamos conocer y podamos hacer la voluntad de Dios. Por eso el discernimiento, por eso una disciplina de vida. Sin una disciplina de vida, nosotros nos perdemos. Sin una disciplina de vida terminamos allá caminando por las montañas, agarramos monte, como se dice, nos perdemos. El ser humano no fue creado para sí mismo, para ver qué se le antoja hacer. No, hay un proyecto que tienes que realizar. No vienes a ver qué se te antoja hacer, hay un proyecto. Por eso el discernimiento de espíritus que nos invita, que nos pide San Ignacio de Loyola. Por eso la oración, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Reviso mi vida, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Para que estos ejercicios nos van a llevar a ese orden, que podamos entender a Dios y nuestra vida tenga sentido. Si no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, no tiene sentido nuestra vida, no va a tener sentido. Entonces, estas meditaciones, estos ejercicios se basan en meditaciones y contemplación. La contemplación es ver un pasaje bíblico, leer un pasaje bíblico y luego hacer una representación mental, como si lo vieras, como si fuera un cuadro, como si fuera una fotografía, una imagen ahí puesta. ¿Qué te dice? ¿Qué te dicen los personajes que hay ahí? ¿Quiénes son? ¿Qué te dicen? ¿Qué provocan en ti? Y se va haciendo un discernimiento de la realidad misma. Entonces todo esto busca ordenar nuestras emociones,
para no tener un desorden. Ahorita quiero esto, mañana ya no, ahorita sí, mejor ya siempre no, esta hora me enamoro aquí, mejor mañana me enamoro allá, y metemos nuestra vida en un desorden total que nos roba la felicidad para la que hemos sido creados, pero la felicidad está en la voluntad de Dios, no en lo que cada quien queramos hacer. Por ejemplo, nosotros, ustedes cuando los veo, se ve que ustedes han hecho su voluntad por la cara que traen. Si todos nos dispusiéramos a hacer la voluntad de Dios, entraríamos al orden de Él y ese orden nos daría felicidad. Porque todo fue diseñado por Dios para que seamos felices. Pero si en lugar de hacer su voluntad nosotros hacemos la nuestra, esa no nos va a llevar a una felicidad verdadera, no nos va a llevar a una felicidad auténtica. Entonces, por eso este santo busca que nosotros vayamos ordenando nuestras emociones, vayamos teniendo control de lo que sentimos, no dejarnos llevar por todo lo que sentimos, porque hay muchos estímulos, sobre todo en este tiempo, hay muchos estímulos a los que nos tenemos que enfrentar. Las personas abren las redes sociales, se ponen a ver TikTok y te bombardean de todo tipo de información que te provoca y te mueve todo tipo de emociones. Pues las personas terminan después, se sientan a descansar viendo redes sociales y terminan más cargados al ver esas redes sociales. Por eso nos invita San Ignacio a meter la vida en el orden de Dios, no en lo que nosotros queremos, en el orden de Dios, emociones y deseos. Cuando los deseos quisiera, no, por ahí no es el rumbo, pero ya lo sabes porque lo has discernido. Sí quisiera hacer esto, pero lo que me conviene es hacer esto. Y si nosotros podemos hacer lo que nos conviene sobre lo que queremos, metemos nuestra vida en el orden de Dios. Metemos nuestra vida en el orden de Dios y entonces Él puede actuar con más libertad en aquellos que quieren vivir según su voluntad. Pero en aquellos que quieren vivir haciendo su voluntad, pues ¿cómo? Se les permite que lo hagan, pero ya no tiene el Señor la misma libertad para darnos todo lo que Él quisiera darnos a nosotros. Nosotros somos de Dios, pero el pecado nos alejó de Dios. Porque Dios y el pecado no pueden estar juntos. No podemos esperar grandes bendiciones de Dios mientras nosotros estemos abrazando voluntariamente el pecado. Por eso, cuando nosotros nos entregamos al mundo, nos vivimos fuera de una disciplina, cuando nosotros nos salimos del mundo a vivir de una disciplina, la primer sensación que va a haber es de vacío. ¿Por qué? Porque el mundo no te va a llenar, te va a gustar, pero no te va a llenar. No puede. Tú fuiste creado para ser llenado por Dios y hasta que no te llenes de Él, tú no vas a tener descanso. No vas a tener descanso. Por eso, cuando no metemos nuestra vida en la disciplina de lo que Dios quiere de nosotros, nos sentimos vacíos, no tenemos razones trascendentales. Nosotros no somos animales. Los animales vienen a vivir en esta tierra y después de que mueren dejan de existir para siempre. Nosotros los seres humanos no. Nos morimos y la muerte es cuando el espíritu sale del cuerpo, pero el espíritu permanece vivo, el cuerpo ya no. El cuerpo va a entrar en una etapa de descomposición, pero el espíritu no. La persona sigue viva, consciente, ve, escucha, siente, pero ya no lo podemos ver ni lo podemos escuchar. Pero ahí está, el espíritu sigue vivo, el espíritu sigue vivo. Por eso nosotros tenemos sed de trascendencia, de lo que es eterno, de lo que es divino. Eso es lo de nosotros. Pero queremos vivir como los animales, de las cosas de la tierra, de las cosas del mundo, pero no fueron hechas. Esas son instrumentos para nosotros, no de felicidad, son instrumentos para llegar a Dios. Todo lo podemos usar. Nos es lícito utilizar las cosas de la tierra, pero no como un fin,
Nuestro fin no son las cosas de la tierra, nuestro fin es Dios. No podemos usar las cosas de la tierra como si hubiéramos existido para ellas. Y lo peor de nuestra vida es que nosotros hemos vivido para las cosas, para las personas, para animales, para cosas, para bienes. Y cuando alguien nos quita eso, sentimos que perdemos hasta las ganas de vivir. Pero nosotros no venimos a vivir para esto, ni para esa persona, ni para ese animal, ni para esa cosa. Fueron compañeros de nosotros mientras estuvimos en el mundo, pero no venimos para eso. El que se casó, el matrimonio es el fin de esa persona, de esas dos personas que se casaron. ¿El matrimonio es el fin? No. Es un camino, los dos tienen que caminar hacia el cielo, no llegaron a ningún lado cuando se casaron, solamente se juntaron para compartir la vida hacia el cielo. ¿El sacerdocio es el fin de mi vida? No. Yo tengo que santificarme siendo sacerdote, y los casados como casados tienen que santificarse. Estos son instrumentos de Dios, son instrumentos, pero el fin principal de nosotros es llegar al cielo. Tenemos sed de trascendencia, se le llama. Trascendencia, por eso, si nosotros nos olvidamos de esto, cuando tengamos dolor, cuando estemos bajo sufrimientos intensos, vamos a perderle sentido a la vida. ¿Para qué vivir? Para puro sufrir. Para esto mejor que el Señor me recoja. ¿Desde cuándo recoge basura el Señor? Pues, sentimientos y emociones ahí, que desde cuándo anda con él. No, el Señor recoge al que le pertenece. Estos se quieren ir no porque le pertenezcan a Dios, porque ya no quieren sufrir, porque ya no quieren sufrir. No. Por eso no se trata. Vean, el que pierde la fe pierde la trascendencia. Pierde la trascendencia. ¿Quieren evitar estos peligros? Hay que empezar a ordenar nuestra vida según la voluntad de Dios. Y si la ordenamos, ahí vamos a ir encontrando todo lo que necesitamos. Porque el ser humano solo descansa cuando se encuentra con Dios. Lo demás le ayuda, pero su descanso es encontrarse con Dios. ¿Cuántos santos? El mismo San Ignacio de Loyola, San Francisco de Asís, ¿cuántos santos? Hay una santa, no me acuerdo ahorita el nombre, yo en que confundo mucho los nombres, que el Señor le empezó a hablar en su adolescencia, le empezó a llamar y le dijo: quiero que vengas a un convento, tal convento, ahí te quiero yo. Pero lo dejó para después, porque le gustaban los bailes. Entonces, pues si entraba ahí, ella sabía que no iba a poder ir a bailes. Entonces lo dejaba para después, y se iba el baile, dejaba para después, y se iba el baile. Hasta que se para un día el Señor en la puerta del baile, se le queda viendo y dice: ¿hasta cuándo voy a tener que soportarte? Y entonces ya se da la vuelta, deja todo, va al convento y se hace santa. En el baile no se hubiera hecho santa. Si no ordena su vida según Dios, nunca hubiera llegado a la santidad. Ahorita está gozando del cielo. Si se hubiera quedado en el mundo porque le gustaba mucho el baile, quién sabe dónde estuviera, o en el purgatorio o en el infierno. Vean la diferencia, vean la importancia del discernimiento sobre la voluntad de Dios. Entonces, como nosotros hemos caído en estos errores, el mundo desde Adán y Eva perdieron todo. Pobrecitos de Adán, solamente él sabe lo que perdimos, solamente Adán vio lo que perdimos. Y los santos a los que el Señor les ha permitido ver algo del cielo, ellos ven lo que a donde nos llama, pero Adán y Eva saben lo que perdieron: la corona de reyes de la creación, el bienestar que tenían impresionante. No conocían el dolor, no conocían la muerte y no la iban a conocer. Adán y Eva no iban a conocer la muerte. La muerte entró como consecuencia del pecado. Ellos iban a quedar dormidos simplemente cuando el Señor los llamara a su presencia. Simplemente se iban a quedar dormidos y nadie les iba a llorar. Porque el que muriera, si no hubiéramos caído en pecado, el que muriera se iba al cielo. Era la forma como Dios lo iba a llamar. ¿Y quién le llora a una persona que va a ir a ser inmensamente feliz? ¿Quién le llora a alguien así? Nadie. No tiene sentido llorar, a menos que dijera la persona: uy, me hubiera querido ir contigo de una vez. Bueno, a lo mejor ahí sí podría llorar, pero no porque el otro se haya ido a gozar del cielo, no porque se haya ido a gozar del cielo.
Entonces, por eso todo se tiene que discernir. Nosotros cometemos muchos errores por esa falta de discernimiento. Quedamos en tantos problemas, ¿verdad? Ahorita me acuerdo de unos jóvenes amigos, muy amigos, y les gustaba mucho el fútbol. Uno era portero y el otro era delantero, o sea que uno evitaba los goles y el otro metía los goles. Al contrario, hicieron un pacto. La falta de discernimiento. El que se muera primero va a venirle a decir al otro si en el cielo hay fútbol. Ese fue el pacto sellado. Y se muere uno de ellos. Y ya como a los 15 días, al mes, se le aparece en sueños a su amigo. Se le aparece en su cuarto, no en sueños, en su cuarto. Y su amigo pega el grito y: ¡hey, cálmate! Hicimos un pacto. No puedes estar así porque hicimos un pacto que iba a venir el que se muriera primero a decir si había fútbol en el cielo. Pues aquel con miedo y todo, ¿no? Y le pregunta: ¿y qué? ¿Si hay fútbol? Pues tengo dos noticias, una buena y una mala. A ver, ¿cuál? Pues la buena es que si hay fútbol en el cielo, y la mala es que vas a porterear mañana. Ya se iban, ya se lo iban a llevar. Imagínense si a nosotros nos dicen: te vas a morir dentro de un mes, nos morimos pasado mañana. El Señor sabe, por eso las cosas se tienen que hacer en el orden establecido. No lo que se te ocurra, algo bueno o bonito. Todo tiene que ser en el orden establecido por Dios. Entonces, cuando viene esta caída del ser humano, este dolor en el ser humano, este sufrimiento, nuestro buen Dios inicia desde la caída de Adán, desde el momento antes de sacar a Adán del paraíso. Dios le promete un Salvador. Antes de sacarlo del paraíso, Dios le promete un Salvador. Y entonces, aunque pasan los años, pues estaba empezando ahí la humanidad, no podía empezar ahí. Pasan los años, la humanidad ya ha abarcado gran parte de la tierra, por supuesto no sobrepoblaciones, pero gran parte de la tierra. Y nuestro buen Dios se hace un pueblo, y a través de ese pueblo Él va a comenzar a enseñarnos cómo vivir para ser felices. No más de que nosotros seguimos insistiendo que seremos felices cuando las cosas se hagan a nuestra manera. Y eso no es verdad. Si eso fuera cierto, los que estamos aquí seríamos felices porque todos hemos hecho nuestra voluntad. Y miren la cara que traemos. Entonces, no funciona la voluntad humana para esto. Pero si dejamos que la voluntad de Dios reine en nuestra vida, todo va a tener sentido. La vida y la muerte, el vivir y el morir, todo va a tener sentido. La vida, todo va a haber una felicidad. Vamos a encontrar esa felicidad que anhelamos, pero que pensamos que está en las personas, en los animales o en las cosas. Y esos son instrumentos, no son fines del ser humano, son simples instrumentos. Dios es amor y solo se da a conocer a través de los que han experimentado su amor. Él quiere que experimentemos su amor para que podamos nosotros servirlo, porque Él quiere darse a conocer a través de los que lo conocen. Porque los que no lo conocen van a hablar atrocidades de Él, se van a equivocar en todo lo que van a decir de Él. Por eso Él necesita que lo conozcamos y lo demos a conocer, primero conociéndolo nosotros, y formaríamos la red de Jesús, la red por la que Él va a ir pescando almas, personas en el mundo. Nosotros podríamos seríamos hilos de esa red a través de la que nuestro buen Dios atraparía a toda clase de personas, buenas y malas, por lo que dice en la parábola de hoy, buenas y malas. En la iglesia de Jesús no debería de haber escándalos. En la iglesia católica no debería de haber escándalos, pero es inevitable que los haya. Es inevitable por el desequilibrio que ha ocasionado el pecado.
Tenemos que cuidarnos unos de otros, tenemos que cuidarnos cada quien a nosotros mismos, porque el desequilibrio nos lleva a hacer cosas que luego nos avergüenzan. Todavía no estamos obedeciendo a Dios, todavía no estamos abrazando su voluntad. Y si yo todavía estoy haciendo mi voluntad, cuídense, porque mi voluntad humana quién sabe hasta dónde me lleve. Pero si yo solo hago la voluntad de Dios, nunca te voy a hacer daño. Nunca te voy a fallar, porque la voluntad de Dios no me lo permitiría. Pero si yo hago mi voluntad, entonces sí te puedo hacer daño, de una o de otra manera. Tal vez luego me duela, te tengo que pedir perdón, pero ya hice mi voluntad, y eso es lo peligroso. La voluntad humana es para seguir la voluntad divina. Para eso es la voluntad humana. Entonces, como es inevitable este desequilibrio, entonces el Señor no escogió a los mejores, nos quiere a todos en el cielo. No escogió solo a los mejores, nos quiere a todos en el cielo. Él sabe que el desequilibrio que ha ocasionado el pecado y lo que sigue ocasionando la desobediencia a su voluntad. Por eso en la iglesia, repito, hay escándalos. En la iglesia hay gente buena, definitivamente. Hay mucha gente buena, nomás de que los buenos no hacen ruido, por eso no se nota mucho. Pero también hay gente mala, también hay gente mala. Hay quienes buscan la conversión. Hay gente que han sido malos, pero están buscando la conversión. Están buscando la conversión en estos momentos. Pero el que una persona busque la conversión no significa que esté convertido. Está buscando la conversión. Y mientras hace la voluntad de Dios y luego su propia voluntad, ahí es donde entran posibilidades de toda clase de mal y de toda clase de escándalos en la iglesia. Cuando todavía, aunque se hace la voluntad de Dios, no siempre, no como vida, sino a veces se haría la voluntad de Dios. Hay quien entonces busca la conversión, pero todavía no son ni buenos ni son santos, aunque sí están en el camino hacia la salvación. Sí, en todas las parroquias, esto sucede en todo y con todos. En todas las parroquias hay sacerdotes y hay feligreses malos, esforzándose por ser buenos, hipócritas que fingen ser buenos, buenos que están creciendo en santidad, también los hay, y malos que se aferran a sus criterios y solo crecen en el mal. De todo hay en la iglesia. Acuérdense la parábola, el Señor dejó que creciera el trigo junto con la cizaña. Voluntad de Dios que creciera el trigo junto con la cizaña. Por eso dice Jesús que el reino de Dios es como una red de pescadores. Los pescadores avientan la red y agarran a todo el pez que vaya pasando por allí. No escogen, la red no escoge, agarra parejo, atrapan toda clase de peces, buenos y malos, los que son para comer y los que no sirven para comer para nosotros los seres humanos. Están todos atrapados en esa red, pero no siempre van a estar juntos. Ahí están, pero no siempre. Según la parábola de Jesús, no siempre. Por eso la importancia y la urgencia de la conversión. Porque no siempre van a estar juntos los buenos con los malos, los que hacen la voluntad de Dios y los que hacen su propia voluntad. No siempre van a permanecer juntos, no siempre. El Señor acepta a los malos en su iglesia, sí. Es voluntad de Él que también estén esos malos en su iglesia para que conozcan la verdad y se conviertan. Pero son libres de hacerlo o no. Ustedes son libres de convertirse o no. Pueden venir a misa todos los días, pero son libres para convertirse o no. Son libres. Hay sacerdotes que están ahorita en el purgatorio y otros en el infierno y estaban todos los días en misa. Esto no nos va a salvar, sino cuál es la intención de nosotros. Todos tenemos que meternos en el orden de Dios. Todos. A uno les va a costar más, a otro les va a costar menos. Eso solamente Dios lo puede medir. Solamente Dios lo puede medir. Porque puede ser que a mí no me sea suficiente lo que hace una persona y a Dios sí. Y puede ser que para mí es suficiente lo que hace y para Dios no. No sabemos, solo Dios sabe.
¿En qué lugar estamos cada uno de nosotros? Solo Dios lo sabe. A lo mejor el que pensamos que es el peor está más arriba de todos, y el que pensamos que es mejor ande por abajo de todos. No sabemos, esto todavía ahorita no lo podemos saber. El Señor entonces acepta los malos para darles tiempo para que se conviertan y se salven, pero no tenemos una eternidad para arrepentirnos. Dios podría esperarse una eternidad para perdonarnos, pero nosotros nos vamos a morir, y después de que muramos ya no nos sirve el arrepentimiento. Solamente en vida tenemos méritos, entonces tenemos que morir convertidos. Dios se podría esperar una eternidad para perdonarme, pero yo me voy a morir mucho antes de eso. Mucho antes de eso. Yo no tengo una eternidad para convertirme. Tengo el tiempo de vida que me queda en este mundo, y yo no sé cuánto es. Yo no sé cuánto es. Eso solamente lo sabe Dios. Entonces no debo de perder el tiempo, debo de aprovechar cada momento de mi vida para tratar de ordenar mi vida con grandes esfuerzos. Mientras no tengamos esa experiencia del amor de Dios, va a ser con grandes esfuerzos. El día que el Señor nos regale una gota de su presencia, ya entonces no vamos a necesitar esfuerzos de nada. Todo va a ser un deseo que va a arder en nuestros corazones. Dice la parábola que los pescadores, es decir, los ángeles, cuando lleguen a tierra firme, es decir, al final del tiempo de este mundo, sacarán las redes, pondrán los peces buenos en canastos y los malos los tirarán. Los van a tirar. ¿Por qué no dice que los regresan al mar? Porque ya no va a haber nada. Esto es al final. Estamos aquí, Jesús aquí está hablando del juicio final. Cuando una persona muere, va al juicio particular. Tenemos una cita todos, un día determinado y una hora determinada para estar en el juicio de Dios. Pero ese es personal. Después, cuando se acabe el mundo, entonces va a ser un juicio universal. Los que estén en el cielo van a bajar para escuchar la sentencia eterna. Los que estén en el purgatorio van a salir para escuchar la sentencia eterna. Y los que estén en el infierno van a salir para escuchar la sentencia eterna. Los que estaban ya en el cielo regresarán a Él. Los que estaban en el purgatorio regresarán a Él hasta que terminen de pagar, porque aquí no existe la impunidad. Y los que estaban en el infierno regresarán a Él, y se cerrará la puerta para siempre. Para siempre. Después del fin de los tiempos, se va a cerrar la puerta momentáneamente, porque va a volver a salir el enemigo. Pero para cuando vuelva a salir, después de que pase toda esa gran tribulación que se habla, cuando vuelva a salir, ya todos van a estar viviendo el precioso don de la divina voluntad. Como no van a estar haciendo su voluntad humana, ¿qué puede hacer Satanás ya? Él necesita que nosotros hagamos nuestra voluntad, porque ahí puede tentar. Pero ¿él puede tentar la voluntad de Dios? No. Y si yo no hago mi voluntad, sino solo la voluntad de Dios, ya no le sirve de nada. Podrá salir, podrá lo que sea, ver, y se acabó. Ver que no sirve para nada ya su presencia, y después vendrá el juicio universal. Entonces vendrá el juicio universal. Los ángeles son los que van a separar los buenos de los malos. Miren, si los que van a separar los buenos de los malos fueran los que se encargan del orden público, los que se encargan que fueran personas que se dedican a la política, pues les dábamos una feria y pásame para aquel lado, ¿verdad? Cualquier casita aquí por abajo de la mano, mira, más pásame para allá. Pero son ángeles. ¿Qué les puedes dar a un ángel? Ellos solamente quieren hacer la voluntad de Dios. No les importa nada más, absolutamente nada más a los ángeles fieles a Dios. Entonces, donde te toca, te toca. A ellos no les importa. A ellos les importa que se haga la voluntad de Dios. Donde te toca, ahí te van a llevar. Grites, chilles, vagas, lo que quieras, haz lo que quieras. Ahí ya no hay posibilidades absolutamente de nada. Solo se separa los que pertenecen a Dios de los que no pertenecen. Y el no pertenecer a Dios es por no pecar. No, mis hijos, es por abrazar su voluntad.
no por no pecar, es abrazar su voluntad. Solo tenemos los años de vida que nos quedan en la tierra para hacer esto. Solamente nos quedan, porque después los ángeles vendrán y separarán a los malos de los buenos. ¿Sí? Llegará el momento en el que pues ya no va a haber tiempo de convertirse. Va a llegar el momento que ya no va a haber tiempo. Ahorita acaba de pasar este gran terremoto 8.8, si no me equivoco, allá en Rusia. 8.8 es un mega terremoto, eso ocasionó un mega tsunami. Esto fue tremendo lo que sucedió allá, empieza a moverse, despertó volcanes, esta cosa, y pues muchos murieron. Hasta ahí les llegó el tiempo y la posibilidad de conversión. Hasta ahí. ¿A nosotros cuánto nos queda? ¿Quién sabe? Pero por la cara que traen, yo me apuraría más todavía. Entonces, a los malos, fíjense bien, a los malos, es decir, a los que hicieron el mal y a los que odiaron a los que les hicieron el mal. Esos pertenecen donde mismo, ¿sí? Los que hacen el mal y los que odiaron a los que les hicieron el mal, ¿sí? Es decir, a los que se negaron al amor. Dios es amor. El que se niega al amor se niega a Dios. A estos que hicieron el mal o que odiaron a los que les hicieron el mal, a estos que se negaron al amor, serán separados. No van a entrar al reino de Dios, que es amor, el que se negó al amor. ¿Por dónde va a entrar? Esos van a ser separados y van a ser tirados, arrojados a donde pertenecen. Eso fue lo que ellos decidieron. Eso fue lo que ellos quisieron. Despreciaron a Dios. ¿Cómo van a entrar ahora con Dios? Ellos lo despreciaron. Van a ser echados al horno de fuego, donde dice Jesús, todo será llanto y desesperación. Llanto y rechinar de dientes. Bueno, ¿y quiénes se van a salvar del purgatorio? Porque no tienen dientes para rechinar ya, ¿verdad? Ya, ahorita ya casi, bueno, algunos se lo tienen, pero otros ya no. Dichosos serán entonces, cuando lleguen estos momentos, dichosos serán los que soportaron las injusticias y no dejaron de amar. Dichosos, esos no van a temblar. Esos no van a temblar de miedo, porque no aceptaron odiar, no aceptaron no amar, aunque tuvieron que sufrir y les dolió, pero decidieron seguir amando. Ese día van a brincar de alegría. Y los que decidieron odiar, esos van a temblar, porque van a saber qué lugar les pertenece. ¿Qué lugar les pertenece? Entonces, por eso es tan importante todos soportar estas injusticias sin dejar de amar, sin dejar de servir, sin dejar de ser amables, porque van a llegar los ángeles y nos van a separar, unos para un lado y otros para el otro. Hay de los que abrazaron la vida de pecado, hay de los que prefirieron seguir odiando. Los que abrazaron la vida de pecado serán tirados en el infierno. Eso fue lo que escogieron. También podemos decir, hay de los que no quisieron perdonar, porque van a acompañar a sus agresores en el infierno. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido tiene no perdonar? Si no perdonas, te vas a tener que ir con tu agresor al infierno. Pues eso es perdonar. Perdonar y la justicia queda en Dios. Por eso dice el Señor, mía es la venganza. Tú no te tienes que vengar, solo Dios, porque Él conoce la medida de la justicia. A Él no se le pasa la mano ni queda corto. Él conoce la medida de la justicia. Solo Él puede hacer esa justicia. No nos toca a nosotros eso. A nosotros nos toca luchar para no dejar de amar, para no irnos con ellos, no acompañar al infierno a los que nos hicieron daño. Eso sí nos toca a nosotros evitarlo. Eso es tarea de nosotros. Por eso, aunque estemos sirviendo en una parroquia, aunque sea sacerdote, tenemos que estar atentos para no ser engañados por el enemigo de Dios, que busca la manera de engañarnos intelectualmente para que nosotros confundamos el mal como un bien.
y hagamos las cosas pensando que le estamos dando gloria a Dios, como fue en el caso de Saulo de Tarso, que perseguía a los que creían en Cristo y los metía a la cárcel, y él pensaba que eso le daba gloria a Dios, hasta que el Señor le sale al encuentro y lo derriba. Dicen que de un caballo. Es imposible, porque los israelitas no podían montar caballo. Hay posibilidades en cuanto que él tenía doble nacionalidad. Podría entonces traer algún caballo. ¿Quién sabe en realidad? Porque el caballo siempre ha sido signo de guerra y de soberbia. Y los burros no, porque son más de trabajo, más humildes. Y los romanos solo les permitían tener burros a los israelitas, para que no se pudieran organizar con caballos. Entonces solamente se les permitían los burros. Aquí en la escuela hay tantos, los hemos llenado ahí. Entonces tenemos que estar atentos nosotros para no ser engañados, porque podemos estar en la parroquia pero sirviendo de red al enemigo de Dios, no a Dios, sino al enemigo de Dios. Cuando empezamos con rivalidades, envidias, cuando empezamos con esos traiciones secretas, cuando empezamos a despedazar al que está haciendo la voluntad de Dios, cuando les boicoteamos todo su trabajo, lo que Dios les estaba pidiendo, entonces nos convertimos en una red del enemigo de Dios. Tenemos que estar atentos. No basta con que estemos sirviendo en una parroquia, no basta con que sean laicos comprometidos, no basta con que yo sea sacerdote. Tenemos que ser fieles, obedientes, santos, y entonces no va a haber ningún problema el día de nuestra muerte. Cuando muere alguien que se le llama olor de santidad. Cuando muere alguien que tiene olor de santidad, pues eso no se les llora, van para el cielo. Aquí en México es traer una banda, chanta, 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 chanta. Va para el cielo, va para el cielo. Si no era santo, caray, ya no sabemos dónde vaya a quedar. Ya no sabemos dónde vaya a quedar, y entonces tenemos que prepararnos para ayudarle a esa persona. Entonces no basta con estar sirviendo en una parroquia, no basta con eso. Y hoy les invito a que se pregunten entonces: si murieran hoy, si murieran esta noche, ¿de qué lado los pondrían los ángeles? Los ángeles. No de qué lado crees tú que podrías estar. Pregúntale al Señor. Él te puede hacer pensar, meditar, darte una idea de dónde podrías quedar si los ángeles son imparciales. Ellos solo cumplen la voluntad de Dios. Separen a los buenos de los malos. Los buenos ya van a traer el sello del Señor en la frente, los malos van a traer el sello del enemigo de Dios en su frente. Entonces no hay nada. Es separar según el sello. A ellos no les importa nada más que eso. Tenemos que cuidar ese día. Ese día es el más importante, si lo dicen muchos santos. El día que te vas a morir es el día más importante de tu vida. Hay que preparar ese día. Hay que preparar ese día. Y por la cara que traen, yo creo que a lo mejor mañana, no sé, podría pasar alguna cosa. No, le pedimos hoy a nuestro buen Dios nos conceda todas las gracias que necesitamos para prepararnos, para abrazar su voluntad, que no desperdiciemos el tiempo para convertirnos. No se sientan así muy seguros de que mañana van a morir. Los santos, ya ven que hay muchos santos que los ponen con una calavera a un lado, la cabeza de una persona muerta a un lado, y la tenían. ¿Por qué la tenían? Para acordarse cómo iban a quedar, para acordarse que un día iban a morir. Tenían una cabeza allí. No estaban jugando, estaban buscando su salvación muy en serio. Estaban ahí viendo cómo voy a quedar. Entonces, ¿para qué tantas cosas? ¿Qué tengo que buscar en este mundo que no sea la voluntad de Dios? Por eso el discernimiento. Le pedimos a Dios Padre las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.